Bueno, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a hacer el último de los videitos de motor de corriente continua. La idea es después de este video es que podamos coordinar alguna clase online donde podamos sacar las dudas que les hayan quedado y podamos ver cómo se encara alguno de los problemas de motor de corriente continua. Bien, entonces vamos con la última configuración, que es el motor serie. La característica principal de este motor es que la corriente de campo y la corriente de armadura son la misma. Fíjense que la forma de conexión para que gire en sentido horario es el terminal F1 al positivo de la fuente, el F2 con el A1 y el A2 con el negativo de la fuente, ¿sí? Siguiendo esta norma, nosotros tenemos que el eje del motor va a girar en sentido horario. Bien, la siguiente característica que hay que plantear es que la tensión total de la fuente va a ser igual a la tensión del campo, E sub F, ¿sí?, más la tensión de la resistencia de armadura, ¿sí? O sea, la tensión de armadura completa, ¿sí? Y sabemos que la tensión de armadura se puede diferenciar como IA por RA más la tensión inducida E sub B. Esto es un más, perdón, no es un igual. Vamos a corregir así después no quedan errores, ¿sí? Y acá tenemos la tensión total aplicada al motor. Bien. Por otro lado, nosotros sabemos que el torque queremos ver cómo varía en función de la velocidad y queremos ver cómo varía la corriente que toma el motor en función de la velocidad, ¿sí? Esas son nuestras gráficas que venimos trabajando hasta ahora. Entonces, fíjense, si yo quiero plantear el torque es igual a la constante torquimétrica por IA por IF, ¿se acuerdan? La ecuación mecánica que vincula, la ecuación eléctrica mejor dicho, que vincula la corriente de armadura con el torque. Y por otro lado sabemos que la tensión inducida es igual a KB por IF por omega, ¿verdad? Si yo quiero obtener el torque es igual a KT por IA al cuadrado, ¿verdad? Porque IF es igual a IA. Entonces acá tengo una primera ecuación posible. Pero esta ecuación me dice cómo varía el torque en función de la corriente, no el torque en función de la velocidad. Entonces tengo que agarrar y trabajar con esta ecuación de acá. Si laburo con esa ecuación de ahí, tengo que la tensión total va a ser igual a IF o IA por RF, porque recuerden que los efectos de las bobinas los tenemos anulados porque no vamos a estudiar variaciones de las corrientes, más IA por RA más E sub B. Y si reemplazamos E sub B por esta ecuación que está acá, vamos a tener que la tensión total, BT, va a ser igual a IA por RF más RA, ¿sí? Esto es una... Vamos a corregir ahí porque no se va a leer después, ¿no? RF por RA, ¿sí? Más KB por IA por omega. Perfecto. Entonces de acá podemos ya, si se fijan, sacar factor común IA y me queda que BT es igual a IA por RF más RA más KB por omega, con lo cual IA me queda BT
sobre RF más RA más KB por omega. Bien, acá tengo entonces la primera ecuación que vincula, si se fijan, la corriente de armadura con la velocidad. Quiere decir que a medida que aumente la velocidad, otra vez se va a cumplir que la corriente de armadura disminuye, lo cual es lógico, pero esta vez, en vez de hacerlo de forma lineal, lo va a hacer de forma hiperbólica, ¿sí? Es de función inversa. A medida que aumenta omega, la velocidad decrece de forma hiperbólica. Permítanme, acá vamos a poner, que puse K solo, vamos a poner KB. Fíjense entonces que si yo hacemos como hicimos para el motor paralelo, trazamos un par de ejes coordenados acá. Si trazamos un par de ejes coordenados acá, donde vamos a graficar la corriente en función de la velocidad, lo que vamos a poder ver es que la velocidad aumenta y que la corriente disminuye, ¿sí? Como habíamos hablado hace un ratito. Pero la corriente disminuye desde un valor de corriente de arranque y se hace asintótico a el eje de omega, ¿sí? Donde este valor que está acá es la corriente de arranque que habíamos también identificado para el motor paralelo. En el caso de este motor, la corriente de arranque es igual a la tensión aplicada al motor, Bt, dividido RA más RF. Y tiene sentido, fíjenselo de la siguiente manera. Vamos a analizar el circuito. Cuando el rotor está clavado, o sea, cuando el rotor está frenado, el motor no está girando, la tensión inducida de B vale 0, ¿sí? Esta es la tensión, recuerden, que aparece cuando el motor está girando, se induce el rotor con el estator, ¿sí? Esta es la tensión inducida, EB. Entonces, si no hay movimiento, no hay variación de flujo, por lo tanto, EB vale 0. Y si EB vale 0, y ya consideramos que LA y LF no existen para nuestros análisis, la corriente que circula por este circuito serie no es más que la tensión dividido la RF más la RA, que es la resistencia equivalente serie, ¿sí? Entonces la corriente de arranque está bien que sea la tensión total sobre la resistencia de armadura más la resistencia de campo. Lo cual acá ya nos da una pauta. Por lo general, la corriente de arranque en un motor serie es un poco más chica que la corriente de arranque en un motor paralelo, o creeríamos que sí lo es. Obviamente habría que comparar las resistencias RF y la resistencia RA con las del motor paralelo, ¿no? Pero ya el solo hecho de tener el bobinado de campo, que suele tener una resistencia bastante más grande que la de armadura, hace que la corriente de arranque sea un poco más chica que la corriente de paralelo. Bien, otra característica a tener en cuenta: fíjense que la corriente cae mucho más rápido que la corriente del motor paralelo, porque cae de forma alineal. Vamos a ver qué pasa ahora con la cúpula, ¿sí? O con el par motor o torque. Fíjense, si yo quiero hallar ahora la ecuación del torque, solamente tengo que agarrar y reemplazar esta ecuación que está acá en la del torque. Entonces me va a quedar que el torque va a ser igual a K sub T por Bt sobre RF más RA más KB por omega, ¿sí? Todo al cuadrado. Bien, lo cual quiere decir que el torque me queda
KT por ole, quería omega, no va omega, ¿no? Va BT cuadrado BT cuadrado todo sobre KB por omega más RF más RA todo al cuadrado. Bien, entonces acá se cumple nuevamente que a medida que la velocidad del motor aumenta, el torque se hace cada vez más chico, y otra vez se cumple que no lo hace de forma lineal como lo hacía en el motor paralelo, sino que lo hace de forma hiperbólica. Entonces, si hacemos de vuelta, trazamos los ejes nuevamente, pasa la gráfica de cupla en función de corriente, ¿sí? En función de velocidad, perdón. Vamos a tirar la línea acá. Fíjense que si este eje de acá es torque y este eje es velocidad, acá se cumple también nuevamente que tengo un torque de arranque, y ese torque va a caer más pronunciadamente pero lo más importante a tener en cuenta es que además de que cae más pronunciadamente a medida que aumenta la velocidad, este nunca toca el eje de la velocidad. Bueno, paré el video y lo volví a dibujar bien para que quedara acá claro la parte de que el torque, si bien tiene un torque de arranque, que ahora vamos a ver cuánto vale, a medida que la velocidad aumenta, este disminuye mucho más rápido de lo que le hace la corriente, ¿sí? Pero ninguno de los dos, esto es importante, ninguno de los dos toca el eje de las velocidades. De hecho, si se fijan, esto que está acá tiene un comportamiento asintótico cuando omega tiende a infinito. Si yo hago el límite de omega tendiendo a infinito de esto de hasta acá, si quieren pueden hacerlo ustedes para verificar, les va a dar que todo esto que está acá tiende a cero, o sea, tiene una asíntota en cero. Esto es muy importante por lo siguiente: este motor tiene un problema, y es que no puede funcionar sin carga. O sea, si funciona sin carga en vacío, se rompe. ¿Por qué se rompe? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué nos sirven estas gráficas? Estas gráficas nos sirven para eso, justamente, para analizar qué pasa con el motor para las distintas velocidades. Si el motor está en vacío, quiere decir que no tiene torque, ¿sí? Que no está haciendo fuerza. Eso quiere decir que el motor está en vacío. Entonces, si el motor no está haciendo fuerza, fíjense que la velocidad tiende a irse infinito, o sea, se dispara la velocidad muy rápido. Eso de que la velocidad se dispare hace que internamente la máquina, a raíz de la fuerza centrífuga, que probablemente hayan visto o hayan escuchado en física, es la fuerza que se genera por el movimiento rotatorio, justamente, esa fuerza centrífuga termine deteriorando y rompiendo los rodamientos del motor, y el motor se termine embalando. El embalamiento de un motor justamente quiere decir eso. Cuando se habla de que un motor se embala, es que baja el torque se vuelve nulo, la velocidad tiende a infinito, ¿sí? Y las fuerzas centrífugas hacen que se rompa mecánicamente el motor. Entonces, a grabarse, muy importante, motor serie no puede funcionar sin carga. ¿Sí? No puede funcionar sin carga, o sea, siempre tiene que tener en el eje puesto algo que le genere así una fuerza al motor. Por eso, los motores series generalmente no se los conecta al dispositivo mecánico a través de poleas y correas. ¿Por qué? Porque la correa corre el riesgo de cortarse. Si se me corta la correa, el motor me queda girando en vacío, se embala y se rompe.
Entonces, todos los motores serie, si algún día tienen que trabajar con un motor serie, recuerden que lo tienen que acoplar a través de un manchón o de algún buje o algo que tenga un acople firme, fijo, que cueste que se pueda romper. O sea, ¿se puede llegar a romper igual? Sí, obvio, pero hay que reducir al mínimo las probabilidades de que el motor se quede sin carga. Del mismo modo, y acá recapitulo un poco por el motor paralelo, del mismo modo con el motor paralelo hay que tener mucho cuidado con que no se abra el circuito del campo, pues si se abre el circuito del campo pasa lo mismo. La velocidad del motor paralelo, los invito a recuperar las ecuaciones del motor paralelo, la velocidad del motor paralelo tiende a infinito cuando se queda sin corriente de campo. Entonces, peligros de uno y del otro. El motor serie, acabamos de ver, no podemos quedarnos sin corriente de armadura. No podemos quedarnos, sin torque. No puede quedar en vacío, no puede embalarse el motor. Motor paralelo, ¿cuándo se embala el motor paralelo? El motor paralelo se embala si me quedo sin corriente de campo. Porque si me quedo sin corriente de campo, la velocidad tiende a infinito y vuelve a pasar lo mismo, ¿sí? Fuerza centrífuga, rompo mecánicamente el motor. Perfecto. ¿Qué nos falta para terminar el tema de motores de continua? Bien, falta saber cuánto es este torque de arranque. En el primer video de todos que les mandé por el Puzzle, el final del videito decía que el motor serie tiene un gran par de arranque, pero no tiene una velocidad constante. De hecho, eso lo vemos acá. Fíjense, al ser esto una hipérbola, ¿sí? Para variaciones de torque tengo grandes variaciones de velocidad en esta zona y tengo pequeñas variaciones de velocidad en esta. Por ende se ve claramente que el torque no es constante. En cambio en el motor paralelo la velocidad era constante y acá la velocidad no lo es. Pero el torque de arranque, fíjense que es mucho mayor en el motor serie que en el motor paralelo. El torque de arranque entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Fíjense, tengo que agarrar y poner que omega sea 0. Si omega es 0, este término se va. Entonces me queda que la cupla de arranque o par de arranque de este motor, o par de bloqueo también se llama, es igual a la constante torquimétrica por la tensión aplicada elevado al cuadrado dividido RF más RA todo al cuadrado. Este es el valor de el torque de arranque de este motor. Bien, bueno gente, hasta acá con los videos de motor de corriente continua, ¿sí? Recapitulemos un poquito. Vimos principio de funcionamiento del motor de corriente continua a través de dos caminos, ¿sí? El videito que le subí por el Puzzle, los dos videos que armé obteniendo la ecuación de torque y la ecuación de tensión inducida en un motor. Después tenemos el video de motor independiente. Ahí obtuvimos el modelo equivalente, vimos que teníamos un bobinado de campo, un bobinado de armadura, que aparecía un generador controlado en función de omega, que es este generador EB que está acá, ¿sí? Ahí empezamos a ver el primer modelo equivalente del motor, modelo muy importante a tener en cuenta porque a partir de ahí se deducen todo lo demás. Después vimos motor paralelo. El motor paralelo, característica principal, velocidad prácticamente constante, no tiene un buen par de arranque, o sea, no puede hacer mucha fuerza en el inicio, pero después la carga que yo le vaya poniendo mantiene más o menos una velocidad constante en función de esa carga que le coloque. Complicación del motor paralelo, no puedo nunca dejarlo sin corriente de campo, ¿sí? Ahí vamos a tener que meter una protección. Si se queda sin corriente de campo hay que sacarle la corriente de armadura también para que no se embale, para que la velocidad no tienda a infinito. Por último, ¿qué vimos? Motor serie. Motor serie, característica principal del motor serie, corriente de campo igual a la corriente de armadura. El torque de arranque es alto, tiene una buena fuerza para mover algo que es pesado de inicio. Por eso la pregunta que venía en el primer videito, que decía si tengo que mover una grúa, ¿qué uso? ¿Un motor serie o un motor paralelo? Me conviene usar un motor serie, ¿por qué? Porque la grúa es muy pesada, tengo que hacer mucha fuerza de inicio para moverla, para vencer la inercia. Y después no me molesta en realidad tanto el tema de que la velocidad sea constante o no para mover algo en la grúa.
a no ser que sea una grúa específica donde necesitemos velocidad constante. Bueno, en ese caso tendremos que optar por un motor paralelo que tenga un buen torque para mover esa grúa. Pero en el común de las cosas, si es un elemento muy pesado que hay que vencer la inercia, me conviene por ahí usar un motor serie, ¿sí? Complicación del motor serie: no puede quedarse sin garra. O sea, si tengo que conectar algo a través de una polea y una correa, descarto el motor serie, porque si se corta la polea, quemo el motor, se embala automáticamente, se va a la velocidad, tiende a infinito, fuerza centrífuga, rompo el eje, chau motor, no sirve para nada más. Bien, bueno, ¿cómo sigue esto? Después vamos a coordinar para en estos días armar una clase virtual donde puedan sacarse dudas con los videos que vieron, y vamos a resolver uno de los problemas de la guía para que después puedan encarar ustedes el resto. Abrazo.